Bien, pues muchas gracias. Agradezco al comité organizador por la invitación y bueno, a los presentes por estar aquí hasta la buena hora, ya bastante tarde, ¿verdad? Y no- Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre la agricultura 5.0, que me lo pasaré un poquito rápido porque ya se ha hablado bastante, y vamos a centrarnos en los drones y la inteligencia artificial. Entonces, tenemos 4 apartados que queremos comentar y dentro de ello, pues el último se refiere a qué estamos haciendo en la Universidad Autónoma de México, particularmente en el posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Bien, entonces partimos de algo que casi todos conocen. Incremento de población, la tierra sigue siendo la misma y necesitamos darle comida a una población creciente. Para ello, pues, ¿qué hemos hecho? Desde los 70 empezamos a hablar de la Revolución Verde, fue muy buena, hubo un incremento significativo en los rendimientos. Sin embargo, desde el 2000 a la fecha, pues solamente el 27% se logra con esta Revolución Verde. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Y qué vamos a cambiar? No podemos darle a la planta más fertilizante ni echar más plaguicidas, sino hacer sistemas más eficientes. Y la respuesta a riego se llama riego de precisión. Después, si quiere, le comento el tema. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y vemos esta imagen, ¿qué hacemos? Un manejo moderno del campo. Hoy en día eso es imposible. ¿Por qué? Porque las plantas son como nosotros. Comen cada una en base a sus requerimientos. Por lo tanto, no le puedo dar a toda la planta 300 kilos por hectárea de urea. Entonces, de ahí pasamos a un manejo que se llama manejo por ambiente, por zonas o por sitios específicos. Y este manejo puede ser lo que en algunos países se está trabajando hoy en día y en México empiezan a haber resultados sobre este tema. Pero ¿hacia dónde vamos? Al manejo planta a planta. Si bien pues ya hablamos de robótica, bueno, la robótica va a resolver este problema. Si a cada planta, ¿qué les voy a dar? ¿Qué necesita cada planta? Entonces, pues un poco para ir redondeando lo que comentamos, pues vamos a hablar sobre la relación tecnológica entre los drones, que son los RPAS, y lo que son los algoritmos YOLO o algoritmos de aprendizaje profundo para utilizarlo en la solución de problemas agrícolas. Bien, esta imagen ya la vieron, por lo tanto no le voy a dedicar mucho tiempo. Lo único que sí tienen que ver en esta imagen, cómo ha ido evolucionando la agricultura, cómo la agricultura 3.0 ya involucra los programas de cómputo, la 4, la tecnología, y la 5 prácticamente es una 4 mejorada. ¿Por qué? Porque va a incluir el componente social, que no la tenía la 4. Entonces, si lo vemos entre la 4 y la 5, podemos decir que la 5 tiene soluciones mucho más ecológicas que la 4. Habla de la colaboración hombre-máquina y es muy diferente a lo que se hace en la 4, donde lo que nos interesa únicamente es la tecnología y la respuesta a los problemas que nos va a dar. Tenemos, por otro lado, pues el centro en la personalización, es decir, en el usuario final. ¿Y quién es el usuario final? Nosotros. Es decir, hasta la fecha hablamos de rendimiento. ¿Cuántos hablan de calidad? Casi nadie. Entonces, yo necesito un producto
que sea de calidad para que llegue a mi casa y yo coma algo que realmente me agrada. Y a eso es a donde va la agricultura 5.0. Es decir, hay dos conceptos. Uno, donde prioriza al humano sobre a las máquinas, y otro que prioriza la integración de la inteligencia artificial, de lo que sería la Big Data, robótica, trabajo en la nube, etcétera, etcétera, para mejorar esta eficiencia. Por supuesto, basado en qué? En la agricultura de precisión. Es decir, que cuando hablamos de agricultura 5.0, la base de esa agricultura es el concepto de agricultura de precisión. Y ese concepto, lo primero que dice es que necesitamos datos temporales, espaciales, y en el 2023 individuales. Es decir, ya está pensando en la planta, en el animal. Sí, no estamos pensando en el campo, estamos pensando en lo que hay dentro del campo. Y, por supuesto, todo lo demás que conocemos sobre eficiencia, rentabilidad, sostenibilidad, etcétera. Bien, entonces, en síntesis, ¿qué les he dicho? Pues, como bien dice en la primera parte, los insumos deben aplicarse en la cantidad de que se pueden aprovechar al máximo y en su totalidad, pero que exprese el máximo potencial económicamente posible. Entonces echamos por tierra ese potencial que siempre nos han dicho, que un cultivo tiene un rendimiento potencial, es correcto, pero depende del clima, del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos interesa, desde el punto de vista económico, cuánto es lo que puede obtener esa parcela. Y bueno, si integramos todo, estamos hablando de aplicar el producto correcto, en la cantidad correcta, el lugar correcto, el momento correcto, pero con la tecnología correcta. Es decir, que implica lo que le llamaban las 4C, que yo le pongo una más, que sería la tecnología. Y ahí es donde estamos el día de hoy, hablando que toda la tecnología integra la agricultura 5.0, y bueno, en particular les voy a hablar de la inteligencia artificial y de los drones. Bien, vamos a hacer un análisis muy sensible. En esa gráfica que estamos viendo, que es hasta el 2026, en Estados Unidos, la tecnología que más está creciendo en el censado agrícola son los drones. Si se fijan, para el 2026 vamos a estar alrededor del 75% del uso de esa tecnología en Estados Unidos. Si vamos al mapa, México tiene bastantes drones. Pero ¿qué hacemos con los drones? Prácticamente fumigar. Es lo que más hacemos con los drones. Muchos de los drones que se vuelan, las imágenes terminan en España, Argentina u otros países para que alguien la procese. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y sin embargo, cada vez hay más drones volando. Por otro lado, Ramírez Hilario señala que en esta curva de adopción tecnológica, los drones prácticamente ya están brincando el abismo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que es una tecnología que vino para quedarse. No la vamos a poder quitar. Y si no la vamos a poder quitar, pues hay que trabajar con ella. Es lo que nos queda. Bien, entonces, basado en eso, pues vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Y dentro de ello, nos vamos a centrar en las redes neuronales convolucionales, particularmente la red Neuron.
Esta red, como bien dice acá, pues es una red que sigue un patrón, entra una imagen, pasa a una capa de convolución donde aplicamos filtros para detectar características. Posteriormente pasa a una capa llamada pooling, donde vamos a hacer agrupamientos, vamos a reducir la dimensionalidad de esa imagen, no la cantidad de características, y de ahí pues nos iríamos a las funciones de activación y finalmente tenemos capas que van a estar totalmente monitoreadas. ¿Sí? Y estas capas son las que se encargan de llevar a cabo la clasificación. Es decir, que esta es la estructura o la arquitectura de cualquier red neuronal convolucional. Bien, entonces hay muchas redes. Como ven, tenemos en esta imagen 2, 4, 6, 8 redes. Esas redes, hay unas que son 2 etapas, otras de una etapa, que significa que la de 2 etapas, como es el caso de la RSNet, ¿sí? Esta red en una etapa identifica objetos, en la segunda etapa los clasifica. Sin embargo, la YOLO hace estos 2 pasos en una sola etapa. ¿Sí? En un solo pase va a identificar al objeto y lo va a clasificar. De ahí que su nombre sea YOLO, es decir, solo miras una vez. Es a lo que nos referimos. Bien, pero ¿por qué YOLO? Bien, si ven acá, YOLO aparece en el 2015, pero es una arquitectura que ha ido evolucionando constantemente. ¿Y la evolución en qué consiste? Consiste en mejorar precisión, reducir tiempos en la generalización de esta red y por supuesto es una red libre. Entonces, como ven, la última versión, la YOLO 12, prácticamente está caliente, acabó de salir. Salió el 18 de febrero de este año. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que a medida que evoluciona la red, y se lo voy a poner en un ejemplo, los resultados que vamos a obtener a la hora de entrenar y generalizar este algoritmo son mucho mejores. Bien, entonces la arquitectura YOLO pues tendría una estructura, una arquitectura como la que vemos acá. ¿Sí? La entrada de una imagen pasaría por una columna vertebral, que es donde traemos las características, que ya vimos cómo se hace esta extracción. Después vamos a pasar por otra etapa que sería la etapa de procesamiento, conocida como NIC, donde ajustamos las características para obtener la mejor detección y finalmente tenemos la predicción, donde obtenemos los cuadros delimitadores que nos van a señalar los objetos según nuestra clasificación. Es decir, cuadros que van a tener coordenadas y van a tener una clase. Bien, entonces, si lo vemos aquí, tenemos a manera de ejemplo una imagen. Este es un trabajo que no les voy a presentar hoy, pero que ya hicimos, que es clasificar, o mejor dicho, determinar la densidad de agave. En este caso lo hicimos en Guadalajara. Bueno, tenemos una imagen. Esa imagen la vamos a dividir en celdas. Cada celda que va a tener
pues va a tener un vector donde el primer componente nos va a decir si ese objeto está presente o no. Después tenemos las coordenadas del cuadro delimitador, nos va a dar la posición XY y finalmente vamos a tener, bueno, dentro de esas coordenadas, las dimensiones del cuadro. Y bueno, el último componente sería la clase a la que pertenece. Por ejemplo, en este caso, nuestra clase sería agave. Bien, la segunda imagen, vemos que tiene varios cuadros delimitadores, es decir, el software, o en este caso el algoritmo, en una primera etapa, identificó a través de varios cuadros que hay un objeto que es de interés. Bien, entonces aquí entra un nuevo procedimiento que se basa en la intersección sobre la unión. Es decir, tenemos en el numerador el tamaño de la intersección y tenemos en el denominador, en este caso, el tamaño de la unión. Muchas veces este parámetro se considera mayor que 0.5. ¿Qué significa? Que todo lo que esté por debajo va a ser eliminado. Pero, por otro lado, podemos tener varios cuadros como lo que vemos en la imagen, donde nos está indicando que tienen un valor de intersección sobre la unión superior a 0.5. ¿Y con cuál me quedo? Pues hay un procedimiento de supresión de no máximos, donde ¿qué es lo que hace este procedimiento? De todos los cuadros que tiene, se queda con el de mayor intersección sobre la unión. Y con eso entonces elimina todos los demás cuadros que, aunque tienen un valor superior a 0.5, no es el cuadro que realmente delimita esa planta de agave. Bueno, 3 minutos ya. Bueno, pues me brinco cómo se manúa y vamos a la aplicación. Entonces, aquí va el ejemplo. Ese reloj de usted camina muy rápido, obviamente, de no quiere funcionar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del fenotipado de maíz, donde los puntos marcados en azul fue donde realizamos los vuelos. Volamos, en este caso, un dron. Es un Mavic Pro, una cámara de 12 megapíxeles y tienen el área que se voló, tienen el GCD, que es la resolución espacial de esos píxeles, y bueno, tenemos otros parámetros como la etapa vegetativa, la altura de la planta y la infestación. Este fue el diseño experimental que seguimos, donde las imágenes las recortamos en imágenes de 416 por 416 por 3, que son el RGB, y utilizando el Zeppelin, pues extraímos de forma manual las imágenes. De esa cantidad que extraímos, 70% entrenamiento y 15% entrenamiento y evaluación. Y bueno, probamos diferentes algoritmos de YOLO B5 y B4. Pues aquí está el etiquetado de todo como lo hicimos. Tuvimos 11.191 imágenes y 85.419 etiquetas de maíz en los diferentes estados vegetativos. Estrenamos el modelo. Aquí tenemos el entrenamiento. Para que tengan una idea, ahí tienen los tiempos que se llevó a entrenar cada uno de los modelos, así como el número de iteraciones, y teníamos un problema. Con ese valor de que teníamos de confianza y de intersección sobre la unión, nuestra precisión era muy baja. Entonces, analizamos con niveles de confianza de 0.05 a 1 y vimos que si bajábamos la intersección sobre la unión a 0.25, íbamos a tener una calidad
de predicción del modelo, que sería F1, arriba de quinto 8. Entonces, base a eso, si ustedes ven las imágenes, la que tiene cuadritos rojos, esa fue con intersección sobre la unión de punto 5, donde el modelo no fue capaz de identificar la planta de maíz por ser cuadros delimitadores muy pequeños. Sin embargo, al cambiar a punto 25, sí pudimos detectar la planta de maíz más pequeñas. Y bueno, aquí tenemos lo que sería ya la aplicación con estos datos, y como resultado podemos ver el F1, que es, como le decía, la calidad del modelo. Nos da que el W5S, la Smart, era la que mejor resultado nos dio. Los demás parámetros, pues ahí se los dejo después para otro análisis. Y bien, entonces, en base a eso, analizamos qué etapa fenológica era la mejor para realmente contar o determinar la densidad de las plantas. Hicimos gráficos que relacionan la sensibilidad o el record con la precisión, y con ello identificamos que las etapas B3 y B4 de maíz era donde mejores resultados se tenían y donde se debería de volar el maíz. Igualmente vimos el error, y ese error nos dio que estábamos alrededor de el 10 y el 20%. ¿Por qué ese error es alto? Si vemos las imágenes, vamos a tener plantas de maíz en los bordes de las imágenes que no era completa, por lo tanto, al no ser considerada dentro de la muestra de entrenamiento, tuvimos problemas. Teníamos imágenes, como ven, que no eran muy nítidas, y además en las etapas más grandes había un traslape de plantas. Por lo tanto, era muy difícil poder separar las plantas. Bien, entonces ahí está cómo se iba haciendo ese procedimiento. Y bueno, finalmente, para los de Veracruz, este fue un trabajo que se hizo en Veracruz de detección de la flor de la viña, donde el objetivo es detectar la presencia de la flor, porque se requiere homogeneizar la cosecha. Entonces detectamos donde había flor, donde no había flor, para poder hacer aplicaciones selectivas. Y bueno, aquí está el área, el procedimiento es similar. En la imagen están viendo el tamaño de la flor, de qué tamaño es. Bueno, aquí, ¿qué hicimos? Además de lo que le había comentado, hicimos un aumento de datos, usamos algoritmo de aumentación de datos, cambiando saturación, brillo, reflejos, etc. Y como resultado, tuvimos el entrenamiento de YOLO V8, V10 y V11. ¿Y por qué usamos esto? Porque los anteriores no llegábamos ni al 60%. No clasificaba la flor de la piña. Al utilizar las nuevas versiones, alcanzamos este valor, y en la evaluación, como ven, el F1 hablamos de 94 y 93% para las nuevas versiones de YOLO. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí tienen un trabajo muy para determinar, en este caso, las necesidades hídricas del cultivo de maíz, integrando satélites, drones y redes neuronales. Estamos usando también cámaras térmicas para el mismo tema, usando algoritmos de super resolución. Y en Veracruz también estamos trabajando un sistema de expertos híbridos, donde combinamos redes con modelos biológicos para poder hacer lo que no hacen las redes, explicar lo que está sucediendo en el campo. Porque hasta el momento las redes son muy buenas, pero no nos dicen nada de lo que está pasando en el campo. Entonces, lo que haremos en un futuro son los gemelos digitales, que es la integración de los sensores, el IoT, con los modelos, y poder en tiempo real predecir algún parámetro relacionado con el manejo del cultivo,
y poderle decir a la agricultura en tiempo real qué tiene que hacer. Eso es lo único que hasta ahora no estamos haciendo. Entonces, de manera de conclusión y muy rápido, tenemos un montón de datos, pero si no lo transformamos en conocimiento, de nada nos sirve. Para que tengan una idea, una imagen de un dron de 20 megapíxeles son 20 millones de datos. Una sola imagen y una parcela de 1 hectárea puede tener 100 imágenes para que vaya sacando. Y finalmente, en esta agricultura inteligente, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar decisiones inteligentes, y esto va desde la preparación del suelo hasta la etapa de la cosecha. Entonces, ahí les dejo mi intervención. Muchas gracias a todos.